En los próximos minutos charlaremos con el ex embajador uruguayo en Bélgica y Luxemburgo y ex jefe de la misión ante la Unión Europea, Walter Cancela. ¿Cómo le va, Walter? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Un placer estar nuevamente aquí. Bueno, un gustazo tenerlo por acá. ¿Ahora ya como jubilado? Sí, casi. Casi jubilado. Está en los trámites. ¿No? Está ahí, en el proceso. ¿Cuántas semanas hace que se volvió de Bruselas? Y más o menos un mes. Así. Un mes. Sí. Bueno, llega y justo París sufre estos ataques terroristas y Bruselas entra en pánico, ¿no? Porque ahí está la capital belga esperando algo que no se sabe si va a venir, pero en alerta máxima todavía. ¿Cómo lo está viviendo desde acá? Bueno, con mucha preocupación, porque obviamente después de 5 años en Bruselas uno deja allí muchos amigos y bueno, y siempre una parte de su vida, y por lo tanto lo que pasa en Bruselas sigue por lo menos interesando y preocupando, ¿no? Ya se tuvo un antecedente, un anticipo de esta situación, no tan fuerte como esta vez, cuando el atentado a Charlie Hebdo en París. Que claro, también, en enero. Sí, que también repercutió en Bruselas, puesto que aparentemente las armas salieron de Bruselas a partir de células que operan en ambos países. Es muy fácil la comunicación entre Bélgica y Francia. Hay que tener en cuenta que desde Bruselas a París son menos de 300 kilómetros. Uno lo hace en 3 horas en un auto o en 1 hora y media en el tren de alta velocidad, ¿no? Y bueno, la frontera es muy grande y se puede pasar por cualquier parte, en definitiva. Y en Bruselas existe, sí, una actividad, bueno, se descubrió que existe una actividad de células terroristas. Ya cuando Charlie Hebdo hubo una serie de operaciones en Bruselas que dieron con el lugar donde se vendieron las armas, que dieron con una célula que estaba preparando atentados en la ciudad de Verviers, que es muy cerca de Lieja, 100 kilómetros de Bruselas, sobre la frontera alemana, digamos. En este caso, concretamente, aparentemente, el ideólogo, el cabeza organizadora de esta operación en París, es un belga que es de nacionalidad belga, de origen marroquí, que está siendo buscado. Aparentemente ya no está en Bélgica, pero evidentemente hay vinculaciones y Bruselas, hay que tener en cuenta que no es solo la capital de Bélgica, es la capital de Europa y es también la sede de la OTAN. Claro, claro. Y eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué le cuentan las personas que se comunican con usted por teléfono? Porque hasta hoy, digo, en este estado de alerta máxima, había escuelas cerradas, estaciones de metro sin funcionar también. ¿Qué le dicen? Bueno, que la vida sea complicado, en ese sentido. Yo creo que para que se entienda acá en Uruguay, quizás por los más veteranos como yo, no tanto por los más jóvenes que no lo vivieron, pero la situación de Bruselas, de la región capital de Bélgica, no es lo mismo en Flandes o en Baloña. El alerta es menor, pero las medidas son similares. Está en una situación como de medidas prontas de seguridad. Instrumento que se utilizó en Uruguay en el pasado, bueno, y que fue un preludio, digamos, de la dictadura, con otros objetivos, obviamente, ¿no? Aquí era para hacer frente a una situación de conflictividad interna y demás. En este caso es una situación de riesgo de agresión externa o interna, pero vinculada a intereses externos. Y por lo tanto, bueno, la gente no puede enviar a sus niños a la escuela, los espectáculos están muy limitados, estaciones de metro que están cerradas. El lunes, por ejemplo, todo el fin de semana, desde el sábado, los domingos en Bruselas los centros comerciales no abren, no es como aquí, ¿no? Pero bueno, el sábado estaban cerrados, el lunes estuvieron cerrados
grandes almacenes estuvieron cerrados, ¿no? Junto con las escuelas y todas las... y cualquier escuela que abra hoy tiene que tener guardia militar. O sea que es una situación bastante complicada, y en algunas comunas de Bruselas más que en otras, ¿no? Claro. Molenbeek, que por ejemplo es la comuna de donde aparentemente sale el líder de la operación en París, es una comuna con alta concentración de musulmanes, digamos, que son vecinos comunes y corrientes, pero donde se mimetizan también los terroristas, ¿no? Claro. Se habla de amenaza seria e inminente, y cualquier cosa o cualquier hecho violento que pueda suceder genera pánico. Por ejemplo, ayer hubo una toma de rehenes en un pueblo francés que queda al norte, cerca de la frontera con Bélgica, y ya se pensó en un acto terrorista. Después esto no se confirmó, pero claro. Sí, es que la situación de psicosis es general, y todo el mundo está preparado para atribuir a la extensión de las operaciones terroristas cualquier circunstancia que en otros momentos podría ser una circunstancia aislada, un hecho policial, pero nada más que eso, ¿no? ¿Cómo ve el futuro de esta Europa en guerra? Bueno, yo el futuro de Europa lo veo complicado, pero no solo por el tema de la guerra, digamos, de esta guerra sui generis que se está enfrentando hoy, sino por un lado la situación económica, que no termina de resolverse desde la crisis de 2008, 2009, también por los problemas de falta de políticas claras y de definición con relación a los movimientos de población, y aquí incluyo lo que son los movimientos de refugiados, por un lado, que provienen en general de la zona del Medio Oriente, y los movimientos migratorios, que hay que diferenciarlos de los movimientos de refugiados, que también generan una presión en la Europa común, digamos, ¿no? En la Europa occidental, que hoy es la Unión Europea, y que, bueno, ha llevado a problemas serios de manejo de la situación. Yo veo un proceso cada vez más intenso de nacionalismos, no en el sentido de nacionalismo xenófobo, de derecha, digamos, casi fascista, ¿no? Sino de nacionalismo en el sentido de tiene menos fuerza hoy lo que es la comunidad de países que los intereses de cada país en sí mismo. Y eso es una debilidad que la veo creciendo en la Unión Europea, ¿no? ¿Usted cree que hay autocrítica de algunos gobiernos occidentales porque ellos mismos también fomentaron el terrorismo? Porque en este caso muchos militantes del Estado Islámico, o sea, nacieron de su propia sociedad, son hijos de ellos, ¿no? Sí. ¿Siente que hay autocrítica? Bueno, no, yo creo que, es decir, yo no diría que los estados occidentales fomentaron el terrorismo, sino que de alguna manera facilitaron el surgimiento de estos movimientos extremistas, fanáticos, que no tienen nada que ver con la religión, que tienen que ver con otras cosas, ¿no? Y yo quiero aquí ser bien claro, diferenciar lo que es la religión islámica, digamos, del terrorismo. No tiene nada que ver, al revés. La religión islámica es una religión de paz, ¿no? Y sin embargo se utiliza para hacer la guerra, como en otros tiempos también se utilizó la religión cristiana para hacer la guerra, las cruzadas, etc. Pero el facilitar, yo creo que viene por el lado de que en función de intereses geopolíticos, económicos, etcétera, algunas potencias occidentales alentaron a movimientos insurgentes en países del Medio Oriente sobre todo, y que terminaron siendo después un boomerang. Cría cuervos, te sacarán los ojos. Osama Bin Laden es un ejemplo, ¿no? Claro. Y yo no creo que en el caso de Europa el hecho de la aceptación de una inmigración culturalmente diferente, como es la inmigración musulmana en Europa,
haya facilitado o promovido el terrorismo. No es el caso, ¿no? Incluso, digo, sí, lo que hay responsabilidad en materia de los gobiernos, de los estados, más bien de los estados que de los gobiernos, porque ha sido por todos los gobiernos igual, ¿no? Es la falta tal vez de una política clara en materia de migración que permita justamente filtrar, ¿no? Que permita que la inmigración, que es buena en términos generales, porque a una sociedad vieja le aporta juventud, a una sociedad que tiene problemas de escasez de trabajadores en ciertos sectores, le aporta fuerza de trabajo, y que además le aporta riqueza cultural. También por allí se le filtran, digamos, este tipo de gente, digamos, de situaciones que terminan en lo que estamos viendo estos días. Uno lee los diarios hoy o mira los noticieros o escucha en la radio los noticieros y a ver, no es una guerra mundial, pero es como el comienzo de una guerra global porque se están metiendo todos, ¿no? Rusia ataca, Francia ataca, Estados Unidos apoya a Francia, el Reino Unido que tiene ahí a David Cameron pidiéndole a su parlamento que le permita atacar. Los turcos que le disparan a un avión ruso porque ingresa en su territorio, y bueno, se está globalizando esta guerra, ¿no? Es que yo creo que el hecho de que se globalice es resultado de que el terrorismo opera como una transnacional también, o sea, no respeta fronteras, claro. No hay un ataque directo, no es un ataque convencional, no es una declaración de guerra de un país a otro. Y bueno, eso puede encapsularse. Esto es algo como que entra por los poros, como que es un cáncer hay una metástasis en la cual empieza a tomar diferentes partes de un todo que comienza a reaccionar por partes y que en algún momento va a terminar como una coalición y con acciones que yo no me imagino porque no conozco nada de técnicas de guerra ni nada por el estilo, y esto no es una guerra convencional. No, y nadie sabe cómo termina. Es más, capaz que no termina. Esto puede terminar siendo algo crónico, ¿no? Que se calma durante un tiempo y después vuelve. Siempre se decía que para entrar en guerra hay que saber cómo se sale, ¿no? Ya sea ganando o perdiendo. En este caso yo no creo que esté claro porque tampoco es algo que es algo de lo que estamos aprendiendo, es algo de lo que estamos viviendo por primera vez.